Buenas tardes. Hoy en la clase 4 vamos a ver la clase número 4, parte de la evaluación del proceso de evaluación, y vamos a ver cómo uno como profesional logra a conocerle a la persona. Es más, el capítulo se llama Aprender a conocer a la persona. No es un conocerle así como amigos, ni como compañeros, ni como un extraño. Justamente es un conocerle en su profundidad, en una forma seria, sistemática, y tratar de que todos los datos que obtenemos de esa persona sean veraces, o sea, que sean ciertos, ¿verdad? Bueno, el proceso de evaluación, la evaluación funciones primeras que identificaron a la psicología clínica y aún permanece siendo uno de sus fundamentos, porque en realidad de esta evaluación dependen muchísimas cosas. El diagnóstico, o sea, el psicodiagnóstico, para luego dar lugar al tratamiento. También, por ejemplo, para hacer estudios, para obtener datos veraces, también para hacer estudios comparativos, experimentación, si con este grupo cómo va, pero todo eso como base es la evaluación. Inclusive en el ámbito forense quiere decir muchísimo el conocerla a esta persona para poder dar una opinión profesional que nos requiere el juez o el fiscal dentro de un proceso judicial. Bueno, un aspecto importante que se debe notar acerca de la evaluación es que no es un suceso que ocurra de manera aislada, sino que forma parte de un proceso que conduce a una meta. Eso que dijimos, ¿verdad? Tiene que ser de una forma estructurada y sistemática. Esa evaluación tiene que tener un funcionamiento sistemático a fin de llegar a la meta, que es conocer a esa persona a quien le estamos evaluando. La evaluación es el proceso de recopilación de información que será empleada como la base para la toma de decisiones por parte del evaluador o por aquellas personas a las que se les comunique los resultados. ¿Se entiende esto? La técnica subraya la importancia de las variables y dimensiones que operan dentro o inmediatamente alrededor del individuo que se evalúa. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la evaluación clínica va a quedar, o sea, que se remarca y sobresale la información que uno puede obtener de la persona misma y también de su ambiente, el ambiente en el que vive, porque eso es algo muy importante porque este ambiente influye en esa persona de alguna manera. ¿Cuáles son los componentes del proceso de evaluación clínica? Primerito, plantear el procedimiento. Hablamos de un conocer a la persona en forma sistemática. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene en cuenta? Plantear el procedimiento que se va a usar. Luego, la recopilación de datos. Esta recopilación de datos es anotar toda la información que esa persona nos está dando de acuerdo a lo que nosotros le vamos a preguntar, que eso está en forma sistemática ya planteada, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? El otro componente es el procesamiento de datos y formar hipótesis. O sea, que se procesa, se analiza y se realizan hipótesis. No solamente una, puede haber más. Comunicar esos datos de evaluación. Esto es para un tratamiento o para una evaluación forense o dentro del ámbito laboral, uno de esos ámbitos que ya habíamos visto. Estos componentes, aunque, aunque son distintos, están interrelacionados, ¿verdad? El proceso de evaluación clínica de la figura 4.1 nos va a mostrar cómo eso se relaciona. Solamente se hizo una diferenciación a modo de obtener los datos. Cada uno implica varias preguntas y puntos que deberán abordarse para lograr una comprensión del proceso completo. Por ejemplo, en una relación con las sesiones de la planeación y recopilación de los datos, uno puede preguntarse
cuánta información acerca de una persona es suficiente. ¿Qué tipos de datos son más valiosos que otros? ¿Cómo se puede detectar y eliminar informaciones inadecuadas? ¿Y dónde debería buscarse la información? ¿Entienden? O sea, vamos a partir de la base de que el entrevistador es el que tiene que dirigir la entrevista de evaluación en este caso y tener que saber hacia la meta a la que uno apunta, si es para obtener el tratamiento o es una evaluación en el ámbito forense o para el ámbito laboral. Eso ya dependerá de acuerdo a la meta que uno tenga. Bueno, disculpen, tuve que atender una llamadita. Bueno, entonces nos quedamos en el que uno tiene que tener, para eso somos profesionales y para eso vamos a estudiar y para eso nos formamos, para poder distinguir qué información es lo que nos va a ser útil y qué no. No es que todo lo que nos dice nomás. Aparte de que nosotros tenemos que dirigir esa entrevista, aparte de eso, ¿verdad? Que nosotros somos los que tenemos que ir indagando sobre para llegar a la meta. Entonces, también es importante sistematizar toda la información que nos da esa persona. Las fases del procesamiento de los datos, como por ejemplo, cómo logra integrar el clínico los datos disponibles. El evaluador puede mantener una actitud objetiva y libre de prejuicios, que es una pregunta. Una computadora puede manejar de manera más competente, tiene que ser, ¿verdad?, que un ser humano los datos de evaluación. Bueno, vamos por la primera pregunta. Dentro de estas fases de procesamiento de datos, uno tiene toda la información de acuerdo al protocolo que nos dan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo logra el clínico integrar esos datos disponibles? Bueno, eso será posible de acuerdo a las metas. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero evaluar su personalidad, a quién me pidió, qué es lo que yo quiero obtener. O sea que todas esas cosas, ¿verdad? Él dice, el evaluador puede mantener una actitud objetiva y libre de prejuicios. Y yo creo que esta parte es la parte más difícil del psicólogo. Porque quieras o no, todos tenemos un marco de referencia. O sea que eh, tenemos, tenemos prejuicios, diríamos, que es lo que nosotros tenemos que dejar de lado. Desde el momento que somos psicólogos, luego tenemos que dejar de lado, poner a tu lado, a un lado mejor, el prejuicio. No porque presenta ciertos datos agarrar y decir, o sea, que cierta información es decir, no, esta persona tiene tal trastorno, por decirte así, o ella se hace nomás, o cosas así. Eso ya no nos queda bien como profesionales, pero también negar de que hay una cierta tendencia a ese prejuicio, que nuestro marco de referencia, que forma parte de nuestra personalidad, no es fácil dejar. Por eso es que en los momentos terapéuticos se habla de la transferencia y la contratransferencia. La contratransferencia puede ocurrir en cualquier momento de esa evaluación. Entonces, eso puede alterar cuando vos ya tenés que procesar esos datos que obtuviste. Entonces, en realidad, se puede hacer, contestando esta segunda pregunta, si el evaluador puede mantener una actitud objetiva y libre de prejuicio, sí se puede, pero tiene que ser, uno siempre tiene que estar controlando su propio actuar, ¿verdad? O sea, que uno puede ser objetivo, debemos ser objetivos, ¿verdad? Pero no precisamente eso surge y es fácil, ¿verdad? No todas las veces, pero deberíamos estar libres de prejuicios y tendríamos que tener una actitud objetiva y mirarle a esa persona como algo distinto a otro y dejar de lado nuestro marco de referencia, o sea, que nuestros prejuicios, que es con lo que nosotros también a veces lidiamos, ¿verdad?
Por ejemplo, esta pregunta, ¿una computadora puede manejar de manera más competente que un ser humano los datos de evaluación? Y no, y no, porque existen elementos que son muy del contacto con el otro, ¿verdad? Que eso se da de persona a persona. El análisis de la cuarta sesión de evaluación conduce a las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿qué formas toman los resultados de la evaluación? ¿Quién las emplea y con qué fines? ¿Cuál es el impacto de la evaluación sobre las vidas de las personas que evalúan? ¿Están protegidas las personas de un mal uso y abuso de los resultados de la evaluación? Bueno, estas interrogantes, todo este análisis que nosotros hacemos como psicólogos clínicos, eh, porque estamos de todo. Hay que decir de que hay personas que están bien encasilladas, por ejemplo, en ciertos prejuicios que no todos tienen la apertura y la objetividad suficiente. Y no es porque sean malos, sino que también el evaluador tiene su forma de ser, tiene su propia personalidad. Entonces, eso es lo que hay que trabajar para ser psicólogos que trabajamos con psicodiagnóstico o que trabajamos con la psicoterapia, deberíamos tener bien claro esa parte. Y siguen siendo interrogantes, ¿verdad? A veces la mala praxis, ¿verdad? O la falta de ética de colegas que pueden emplear en forma distorsionada las informaciones que se obtienen. Inclusive pueden ser estigmatizadas, por ejemplo, en los casos de niños. Hay niños que por una mala evaluación son estigmatizados, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy delicado el del psicólogo clínico que tiene que escribir el resultado de su evaluación. Entonces, sí hay interrogantes, dice luego, el análisis de la cuarta sesión que es la cuarta sección interrogante. ¿Será que todos tenemos la capacidad de hacer un análisis objetivo? ¿Será que están protegidos los derechos de nuestros pacientes, ¿verdad? De cada uno de ellos, de cómo se usa o se mal usa esa información? Son interrogantes. ¿Por qué? Porque de nosotros, del evaluador otra vez. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, continuando con el proceso de evaluación de la tabla 4.1 que yo les había mencionado y que está en el libro, habla de la evaluación y los niveles. Por ejemplo, en el nivel de evaluación, en el nivel somático, ¿cuáles son los datos que nosotros obtenemos? Por ejemplo, si bien es cierto, es bien médico, tipo de sangre, corresponde más bien a un dato más bien médico, una situación bien física, ¿verdad? También nosotros podemos tener eso, ¿verdad? Patrón de respuestas automáticas y tensión de su estrés, funcionamiento de los riñones e hígado, características genéticas, metabolismo basal, agudeza visual y enfermedades. Estos datos a nivel somático son más bien relacionados con el ámbito de la psiquiatría. Entonces, pero nosotros podemos obtener estos datos de alguna manera que nos puede indicar muchísimas cosas, ¿verdad? Nunca está de más una información a nivel somático. Por ejemplo, la vista. Un niño que está teniendo un retraso escolar, por ejemplo, la profesora se queja, vienen los padres y bueno, por recomendación de la profesora pide una evaluación psicológica. Entonces, nosotros no podemos decir si tiene un problema de aprendizaje porque su rendimiento es bajísimo. Nosotros tenemos que indagar primero qué está pasando con ese niño, hacer un estudio así bien, una evaluación bien exhaustiva, inclusive ver si cómo está físicamente. No es que nosotros vamos a hacerle el análisis de sangre, no es que nosotros vamos a ver su agudeza visual, que vamos a hacer el papel de oculista,
pero podemos hablar con sus padres y decirle, bueno, vamos a ver, vamos a descartar primero todo lo que sea en el orden físico, porque a lo mejor este chico no está viendo bien, puede haber algún problema.